Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 18 y 19, dice así: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profeta para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos una voz que clama en el desierto. Somos una trompeta que se tiene que escuchar, le guste o no le guste a la cizaña. Somos esa voz que era como la de Juan el Bautista, la de Elías, la de Micaías, y así la lista sigue. La lista puede ser larga, porque el apóstol Pablo dice que hay una grande nube de testigos, y nosotros somos parte de esa nube de testigos, como dice Hebreos capítulo 12. Alabamos y exaltamos el nombre maravilloso de nuestro Dios. Mi corazón se siente muy, pero muy feliz. Estamos como si fuéramos chimpancés cuando le dan la banana. Es realmente impresionante. No hay palabras para describir el gozo que uno siente a la hora de predicar verdades gloriosas, verdades que te van a hacer libres, verdades que te van a llevar a sentirte el hombre o la mujer más dichosa del planeta. Eso produce una alegría incalculable, y le alabamos y le adoramos al Dios del cielo por eso y por mucho más. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que le tienen alergia a la leche, y también a la papita cuando se hace puré, al purecito que se le da a los bebés. También para todos los que le tienen alergia al puré y a la leche, ¿verdad? Porque, hermanos, acá no se predica leche ni puré. Acá se predica verdades profundas, como dice la inspiración. Otra expresión que dice el espíritu de profecía es aguas profundas. Acá se nada en aguas profundas, hermano. Acá no estamos para divertirle a nadie. Acá no estamos para hacer bromas, ni chistes, ni contar anécdotas. No estamos para eso. Y nunca nos vamos a prestar a eso, aunque nos paguen toda la fortuna del mundo. Jamás. Porque, hermanos, hay cosas que no tienen precio. Y si hay algo que no tiene precio, es la verdad. ¿Por qué ustedes creen que el escritor de Proverbios dice: compra la verdad, pero no la vendas? ¡Qué tremendo versículo! Compra la verdad, pero no la vendas. Y eso es una advertencia para cualquiera. Claro, para los perros mudos eso no sirve de nada, porque a ellos no les importa. A ellos les da igual que se les predique el error y el engaño. Eso no interesa. Para ellos es basura, así como suena. Así como dice Filipenses capítulo 3. Lo he tenido por basura, dice. Así también pueden decir los perros mudos de la verdad. Porque a ellos, si hay algo que no les interesa, es justamente eso, la verdad.
lo que menos les preocupa es eso, porque si les preocupara, no estarían en una apostasía pero tan terrorífica, que causa terror, lágrimas y da ganas de llorar solo y que nadie te consuele. Así de terrible, hermano, es la condición del supuesto pueblo de Dios. Es realmente tremendo. Muy bien, estamos contentos, hermanos. Quiero darle la bienvenida principalmente a una hermana en especial hoy, porque este tema está preparado para la hermana Solís. La hermana Solís, que es uno de los 2 tesoros que tengo en Costa Rica, ella hace meses me pidió este tema. Y recién hoy voy a poder darle la dicha de complacer su pedido. Así que, hermana Solís, un abrazo fuertísimo. Tú sabes el enorme cariño que te tengo. Sos como esa madre espiritual que nunca tuve. Así que este tema va a ser exclusivamente para ella y ojalá que pueda ser de bendición también para el rollo, ¿verdad? Porque lo que es de bendición para uno puede ser de bendición para otro sin que el otro haya pedido ni se haya imaginado, porque los caminos del Señor son así. Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema de hoy sin antes contarles algo que me pasó ayer y por lo cual quiero pedirles que oren. Resulta que ayer vino acá a mi casa un hermano. Yo le digo hermano por decirle nomás, no es que me agrade decirle porque lamentablemente está muy borracho el pobre. Él es de la iglesia mormona, es mormón, y tuve la dicha de colocarle en sus manos un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Él se llama Richard. Yo hoy a la tarde ya estuve orando por él. Y les quiero pedir que ustedes también se acuerden de orar por él, porque anhelamos sacarle la borrachera que tiene en su cerebro. Y le di lo mejor que el Espíritu Santo me recomendó, que es el Conflicto de los Siglos. Es la mejor obra que pude hacer por ese hombre, es colocarle un ejemplar de ese libro para que lo lea. Me prometió que lo iba a leer. Ahora el próximo paso es esperar unos 2-3 meses y después ofrecerle estudios bíblicos. Ese es el proyecto que tengo en mente para con él. Así que les pido por favor que oren por él. Él se llama Richard Márquez. Richard Márquez. Así que les animo y les invito para que se acuerden en sus oraciones de él, de tal manera que si es un hombre sincero, que el Espíritu Santo le pueda sacar de esa jaula en la cual se encuentra, una jaula de toda ave inmunda y aborrecible. No quiero ni imaginarme la cantidad de alcohol que tiene en su cerebro ese hombre, ¿verdad? El vino de Babilonia. Así que manos a la obra, hermanos. Les voy a agradecer que oren por él. Le damos también una cordial bienvenida al hermano Jaime de Estados Unidos. Él es del país de Bukele, pero vive en Estados Unidos hace años. Hoy justamente me llamó, y las veces que me llama conversamos solamente de teología. No conversamos de otra cosa, solamente de temas teológicos, y la verdad que le considero un hermano de oro. También el hermano Ismael. Hermano Ismael, quiero decirte que hoy al recibir el sábado, estuve orando por tu esposa y tus hijos, por la conversión de ellos. Y lo vamos a seguir haciendo. Y ojalá que estemos vivos para que nos podamos enterar las cosas maravillosas que el cielo puede hacer en la vida de personas que hoy por hoy son inconversas, pero muy pronto, en un futuro cercano, podemos regocijarnos en la obra que el Espíritu Santo puede hacer en sus vidas.
Muy bien, entonces vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar y ya directamente nos colocamos el equipo de buceo y nos zambullimos en aguas profundas. Muy bien, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso. No tenemos palabras, no nos alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que haces por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Tú sabes, Señor, lo torpe que somos. Tú sabes que el pecado hizo estragos en la raza humana. Y solo el cielo sabe lo terrible que se paga las consecuencias del pecado. Y por eso, Señor, te pedimos que sigas obrando en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Eso es lo que anhelamos, que la obra que un día comenzaste en nosotros la puedas llevar a feliz término. Oh Señor, en esta hora vamos a predicar tu palabra, se va a grabar el tema y luego se va a diseminar. Queremos orar para que el Espíritu Santo pueda sellar, pueda grabar, pero con letras de fuego en nuestras mentes, un tema tan, pero tan vital como este. Porque sabemos, Señor, que tú tienes tantas enseñanzas gloriosas para nosotros en tu palabra. Y una de ellas es la que vamos a estudiar en esta noche. Y te queremos pedir tu bendición, tu dirección, tu intervención, que nos ayudes mucho. Te necesitamos una barbaridad. Reconocemos lo frágiles y lo débiles que somos. Y sin ti es en vano que procuremos, porque no se puede. Por eso queremos tomarnos fuerte de tu mano poderosa y que caminemos juntos. Que nos guardes y nos protejas de peligro, accidentes, malvivientes. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le teman y los defienda. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Queremos orar en forma muy especial por este señor Richard, que ayer tuve la alegría tan grande de colocarle en sus manos el conflicto de los siglos. Esta es una oportunidad brillante que el Espíritu Santo tiene para llevarle el conocimiento de la verdad. Si es sincero, si es honesto en su corazón, consigo mismo y contigo, que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra. Porque sabemos que no existe mejor herramienta que el Espíritu Santo pueda utilizar para sacarle de una iglesia caída, de una iglesia que enseña el error, el engaño y la mentira, como es la iglesia mormona, a una persona como es el conflicto de los siglos. Es la mejor herramienta que el cielo tiene. Por lo tanto, ya que lo tiene en su casa, que el Espíritu Santo no le deje en paz hasta que él lea con detenimiento de tapa a tapa esa obra maravillosa, de tal manera que el Espíritu Santo pueda tener suficiente lugar para trabajar en su vida. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus, y que 2 Corintios 7:1 pueda ser una realidad en nosotros. Oh Padre amoroso, dejamos todo lo que somos en tus manos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el dulce, precioso
y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para colocarnos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas, como dice el libro Primeros Escritos. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Le damos también la bienvenida, aparte de los ángeles del cielo, que anhelamos la presencia de ellos, le damos la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 8:20, Isaías 28:10 y 28:13. Esos tres son la jefatura de esta programación. Nunca pensamos elegirle a otros jefes y quitarles a los que están. Nunca. Ni aunque nos den toda la fortuna del planeta Tierra. Jamás. Esos van a ser jefes eternos. Hasta la tumba o hasta que Cristo venga. Así como suena. Así que, mis amados, nos sentimos felices y vamos ahora a arrancar con el tema. El tema número 363 de nuestro buffet espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Este que está acá. Este es el tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? El vaso de barro soy yo. Somos nosotros. En cualquier momento el vaso se puede romper, pero otro va a ocupar nuestro lugar. Y si es valiente, va a seguir adelante. Y si es cobarde, Dios le va a quitar a un lado y le va a colocar a otro. Hasta que se cierre la gracia. Tenemos este tesoro entonces en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el poder, la sabiduría de Dios se manifieste en nosotros. Y de esa manera, a través de nosotros, Dios le pueda bendecir a quién? Al mundo. Oh, mis amados, qué hermoso. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título de la tesis que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de ¿qué? De un así dice Jehová. Esa es la manera correcta de defender cualquier tesis teológica. ¿Cuáles son los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte? ¿Cuáles son los pecados de muerte y los pecados no de muerte? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta noche. ¿Cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los que no son de muerte? Esta era la duda que una vez conversando con la hermana Solís, ella me comentó. Entonces yo le dije: hermana, yo le puedo responder a usted así a la velocidad del rayo en 3-4 minutos, pero lo ideal sería que presente un tema entero sobre eso, para que no solamente usted se beneficie, sino también otros hermanos también. Y eso es lo que planificamos y ahora lo vamos a plasmar en esta presentación. Muy bien, noten, acá quiero mostrarles algo. Acá dice texto base. Texto base es primera de Juan 5, 16 y 17. Pero, acá viene el pero. No es texto clave.
Este que está acá no es texto clave, es texto base. ¿Cuál es el texto clave? El texto clave lo vamos a poner acá en este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque ese va a ser el texto clave. Y a este lo vamos a tener como texto base. Noten que hay una diferencia entre base y clave. Ojo con esa diferencia que estamos haciendo. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en nuestras Biblias Primera de Juan, capítulo 5, porque ahí está el pasaje en cuestión. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5. Acá está, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Noten, ese Dios le dará vida es lo mismo que decir Dios le puede perdonar o restaurar. Es la misma cosa. Sigue diciendo: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado. Pero, acá viene el pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, hermanos, dos tipos de pecado, dos clases de pecado: pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados no de muerte? Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para responder esta pregunta tenemos que pedirle a nuestro jefe que nos ayude. A uno de los tres jefes que tenemos. En este caso, Isaías 28:10. ¿Qué dice Isaías 28:10? Ya lo hemos repetido centenares de veces. Isaías 28:10 dice que la mejor forma, la única forma de estudiar y de predicar la palabra de Dios que el cielo aprueba es un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, que nosotros tenemos que agarrar la concordancia, porque con la concordancia es que se practica Isaías 28:10, ese principio, y estudiar todo lo que la Biblia habla al respecto. O sea, yo no puedo agarrar un versículo o dos versículos juntos y hacer de eso toda una doctrina. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay principios para estudiar la palabra de Dios. Y ese principio se llama o se encuentra en Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, yo tengo que comparar pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo o viceversa. Eso es la manera como se estudia y se predica la palabra de Dios. Entonces, la clave, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave? Les voy a poner acá, hermanos, en este espacio que tenemos acá, en este espacio, les voy a poner el versículo o la referencia que es clave. Números capítulo 15, versículo 27 al 31. Acá está.
Números capítulo 15, 27 al 31 es vital. Ese pasaje es extremadamente clave. Busquen ese pasaje. Y número 15, vamos a buscar. Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículos 27 y 31 nos va a dar la clave para ir entendiendo este tema. Números capítulo 15, versículos 27 al 31. ¿Saben cuando el apóstol Juan escribió este versículo 16 y el versículo 17, ¿saben en qué pasaje del Antiguo Testamento él estaba pensando? Él estaba pensando en Números 15, 27 al 31. Porque Juan era un profundo conocedor ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Juan conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Juan conocía el Antiguo Testamento de una manera espectacular. Entonces, cuando él iba a escribir el versículo 16 y 17 de primera de Juan 5, él sacó la idea del número 15, 27 al 31. Y ahora vamos a leer ese pasaje porque es un pasaje extremadamente clave. Dice así, del 27 al 31, dice: si una persona pecare por yerro, ojo con eso, noten ese detalle que es vital. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, o sea, para perdón. Expiación y perdón van juntos. Versículo 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Noten cómo repite otra vez la misma idea. Cuando pecare por yerro, otra vez lo mismo, delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Ahí está. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Noten cómo en cada versículo aparece la palabra yerro. Noten ahora versículo 30. Ahora va a cambiar la escena. Ahora vamos a ir a otra escena totalmente diferente. Ahora ya no va a hablar del pecado por yerro. Ahora va a hablar de otro tipo de pecado. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con... ¿qué palabrita viene ahí? Soberbia. Ojo con ese detalle. Subrayen a muerte ese detalle, hermano. Ese es clave. Mas la persona que hiciere algo ¿cómo? Con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será ¿qué? Cortada de medio de su pueblo. O sea, se le va a expulsar de la iglesia. Se le va a borrar de la iglesia. Versículo 31. Por cuanto tuvo ¿qué? Tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Y qué más? Y menospreció su mandamiento. Eternamente, subrayen ese detalle es vital. Eternamente será ¿qué? Será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí está clarito la cosa. Vamos a agarrar el pincel que tengo en rojo, porque vamos a escribir en rojo el pecado de muerte.
Acá le vamos a hacer una flechita y aquí en rojo vamos a poner la palabra soberbia. Soberbia. La palabra soberbia. A ver, ahora vos que sos mi profesora, corregimos un poco si está bien acá. Soberbia con B larga o con B corta. Soberbia, ¿cómo es? Vos que sos teacher, vos que sos profesora, soberbia con B larga, qué tremendo. Soberbia, noten, más la persona que hiciere algo con qué? Con soberbia. ¿Qué dice? Ultraja. Ultraja a Jehová. Para esa persona no hay ¿qué? No hay perdón. ¡Qué tremendo! Entonces acá los pecados no de muerte, acá le hacemos otra flechita y le ponemos hierro. Hierro. Así. Así, ¿está bien, teacher? ¿Está bien? Oiga, acá tengo a mi profesora de castellano porque ella es la que me corrige siempre. Muy bien, entonces, ya está solucionado el problema. Los pecados de muerte, pecado por soberbia. Después vamos a ver que hay otro. Y acá tenemos los pecados no de muerte, pecados de hierro o por hierro. Pecado por hierro y pecado a mano alzada. Qué tremendo, hermanos, lo que tenemos aquí. Es realmente impresionante. Lo que tenemos aquí es demasiado, pero demasiado tremendo. Ahora, vamos a buscar otros pasajes más, pero ya no me cabe en la pizarra. ¿Qué hago, profe? ¿Qué hago si ya no me cabe en la pizarra? No puedo borrar. Bueno, vamos a tener que borrar el título entonces. El título, porque el título me lleva mucho. Bueno, borramos el título. Vamos a borrar el título porque si no, no hay más espacio. No hay más espacio acá. Bueno, pero necesitamos un poquito más de espacio. Muy bien, entonces ya tenemos la solución, ya hemos solucionado el problema. Los pecados de muerte son los pecados por soberbia. Los pecados de soberbia. Esos son los pecados de muerte. Acá está, soberbia y hierro. Número 15, según números 15, 27 al 21. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Vamos a agarrar ahora el color negro. Acá está. Con el color negro, el pincel negro, vamos a poner Mateo 12. Mateo 12, 31. Y lo vamos a conectar con Hechos. Hechos 7, versículo 51. Vamos a leer ese pasaje urgente. Mateo 12, 31. Vamos a buscar rapidito porque vuela el tiempo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 31. Noten, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Noten, aquí otra vez en Mateo 12, 31 tenemos casi lo mismo que primera de Juan 5, 16 al 17, porque se nos habla de dos tipos de pecado, pero dos pecados diferentes. Uno que tiene perdón y que el otro no se consigue perdón. Entonces, noten lo que dice. Versículo 31.
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia o el pecado contra el Espíritu no le será perdonado. Entonces, quiere decir que aparte de esto que está acá, también tenemos el pecado contra el Espíritu Santo. Ahí está. El pecado contra el Espíritu Santo, según Mateo 12:31, no tiene perdón, así como este. Noten que acá tenemos dos clases de pecados que clarito se nos dice que no tienen perdón. Ahora, vayamos también a Hebreos capítulo 6. Este es otro pasaje bastante interesante. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y noten ahora el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí también está hablando del pecado de rebeldía que se mantiene en esa rebeldía absoluta al estilo número 15, 30 y 31, más o menos por ahí va la cosa. Ahora, vamos a Hebreos 10:26. Hebreos, ahí cerquita, Hebreos capítulo 10, versículo 26, y nos vamos a encontrar con la misma escena. Hebreos capítulo 10, acá está, versículo 26. Noten lo que dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más perdón, ni sacrificio, ni reconciliación por los pecados. Tremendo, hermano. Este pasaje corre paralelo con los dos anteriores que leímos, de Hebreos 6 y Mateo 12. Corren paralelo. Es clarísimo. Y vamos también a ver Lucas. Vamos un segundito a Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 27. 19:27. Noten, Lucas 19:27. Y también a aquellos, ¿qué dice? Mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Qué les va a pasar a ellos? Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Quiere decir entonces que Lucas 19:27 está hablando de casi lo mismo que números 15, 31, 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Está hablando de lo mismo. A esos que se mantuvieron desafiando mi autoridad, tráiganles acá y decapítenlos acá enfrente mío. Eso es lo que está diciendo Lucas 19:27. Ahora, noten, hermanos, este bombazo que viene a continuación. Patriarcas y Profetas, página 429. Dice así: Coré y sus compañeros rechazaron la luz
¿Qué dice? Rechazaron la luz. No tenemos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Una cosa es ser ignorante hasta que la luz te llegue. Eso es una cosa. Y eso tiene perdón. Pero otra cosa muy diferente es seguir siendo rebelde hasta la muerte, teniendo la luz. Ojo con eso. 50,000, ojo con eso. La luz es lo que te condena. La luz es lo que te va a llevar a la perdición, mi estimado hermano. Esa obstinación a la luz, ese rechazo a la luz, ese mantenerte en esa testarudez, aferrándote a tu testarudez, es lo que te va a llevar al pecado de muerte. Ojo con eso. Acá lo dice, yo no soy, hermano, mi apellido no es Tomás, ¿cómo es el inventor de la luz? Si se me escapó el nombre ahora. A ver, el que inventó la luz, ¿cómo es? Se me fue el apellido. Se me fue el apellido de este gran inventor. Yo no invento nada, hermano. Noten cómo sigue diciéndolo así. Patriarca y Profeta 4:29. Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más señaladas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Ahí está. Noten lo que dice. Noten. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Ahí está. Noten. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Ahí está. Noten. Pecado que ¿qué? Pecado que endurece. No se ve bien de verdad. Thomas Edison, sí, acá está. Ahora sí me vino el apellido. Acá con la ayuda de mi esposa encontré. Yo no soy un gran inventor como Thomas Edison, hermano. Edison fue un gran inventor. A él hay que sacarse el sombrero, pero yo no invento nada. Noten, hermanos, lo que dice. Pecado que ¿qué? Que endurece las arterias. Pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia del Espíritu Santo. Ahí está. O sea, hermanos, que tenemos ya acá dos clases de pecado que son de muerte. El pecado de soberbia y el pecado contra el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, seguimos. Noten, ¿por qué este pecado no tiene perdón? ¿Por qué el pecado de la soberbia y el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón? ¿Por qué? La respuesta está en Patriarcas y Profetas 4:29. Noten lo que dice. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre. Ojo con eso. Ese es un detalle vital. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre. Y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico o fanático o extremista o divisionista o problemático, han cortado el
manifestación entre el alma y el cielo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta qué punto llega la cosa? Noten hasta dónde llega este tema, mis amados. Que la cantidad de personas que atribuyen la luz del cielo a la obra maligna del enemigo de Dios y del hombre. ¿Cuántas personas hay que a lo bueno le llaman malo, a la luz le llaman tinieblas, como dice Isaías 5:20? Ahora, ¿cuáles son dos cosas que Dios se propone hacer por medio de su Espíritu? Noten qué linda esta pregunta. Vamos a responderla. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios se propone hacer por medio de su Espíritu? La respuesta está en Patriarcas y Profetas, página 429, y dice así: por la manifestación de su Espíritu, Dios obra, número 1, para reprender y convencer al pecador. ¡Qué espectáculo, hermano! ¿Qué dice? Esto es digno de anotar acá. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas que acá? Noten, de paso, hermano, se nos olvidó de leer este versículo, Hechos 7:51. Después lo vamos a leer. Hace un poco recordar, Hechos 7:51 se nos escapó como un gato que se escapa de las manos. Bueno, Patriarcas y Profetas, página 429, dice: ¿cuáles son las dos cosas? Primero, reprender al pecador. Ahí está, reprender al pecador. Noten, hermano, este es uno. Y segundo, y si se rechaza finalmente la obra, del Espíritu Santo, nada queda ya que Dios puede hacer por el alma. Noten, hermanos, ¿cuáles son las dos cosas que Dios se propone hacer? Reprender y convencer al pecador. Entonces, acá pusimos reprender y acá ponemos convencer al pecador. O sea, estas son las dos cosas que Dios se propone en mente hacer con el pecador. Primero reprenderlo y luego convencerlo. Pero si el pecador rechaza, si el pecador se pone soberbio, altanero, orgulloso, llega un momento en que el Espíritu Santo se aleja y Dios no puede hacer ni esto ni esto en favor del pecador. Entonces, por esa razón es que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque Dios queda sin lograr estas dos cosas que tiene en mente. Ni esto, ni esto, ninguna de los dos. Entonces, por eso es que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, pero sigue diciendo la cita, noten, se empleó el último recurso de la misericordia. Ahí está, el último recurso de la misericordia. ¿Para qué? El transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecado no tiene ya cura.
Y adivinen ahora qué versículo la señora White va a citar a continuación. Entonces, ya no queda sacrificio por el pecado. Y cita Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27 va a citar. O sea que Gambetta se equivoca, hermanos, de aquí a Japón, cuando dice que el pecado de Hebreos 10, 26 al 27 no es contra el Espíritu Santo. Se equivoca de aquí a la luna. De aquí a la luna se equivoca. Aquí la señora White lo dice clarito. Hebreos 10, 26 al 27 es el pecado contra el Espíritu Santo. Y Gambetta le está engañando a la gente. Es realmente lamentable, hermano. Y después dicen que tiene 20 títulos teológicos. Y a mí, ¿qué me importa que tenga 100 también? No interesa. Si tienes, puede tener 200 también si quiere. Pero ¿de qué sirve eso si va a enseñar algo que está en contra de la palabra de Dios? No tiene sentido, mi estimado. Ahora, ¿cuáles son los pecados no de muerte? Vamos a buscar. Vamos a hacer acá una pequeña lista. Hermano, ustedes me van a disculpar, pero yo hay momentos en que... perdón, antes de eso, vamos a buscar Hechos 7:51, que casi se me olvidaba. Hermano, yo a veces pierdo el control, hermano. Es realmente impresionante. Pero es indescriptible. No hay cosas que ya no se puede perdonar. Hechos 7. Nos olvidamos de Hechos 7:51 en relación con Mateo 12:31. Hechos 7:51. Noten. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ahora bien, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Aquí, hermanos, con este versículo es más que claro que lo que le estaban escuchando predicar a Esteban antes de apedrearlo, pecaron contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque la concordancia une estos dos pasajes. Cuando yo leo Mateo 12:31, ¿saben a qué pasaje me lleva la concordancia? Me lleva a Hechos 7:51. Noten, la concordancia hace un trabajo espectacular. Es demasiado maravilloso. Quiere decir entonces que todos los que le escucharon y también le apedrearon a Esteban, pecaron contra el Espíritu Santo. Qué impresionante, mis amados. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Muy bien, ahora entonces vamos a ver lo otro. Ahora sí vamos a anotar acá en la pizarra los pecados no de muerte. A ver, tenemos Isaías 6:7. Isaías 6:7, Jeremías 31. Versículo 34. Santiago 5:15. Y Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Acá. Aquí tenemos. ¿Cómo? No, fuerte, decime porque no. Sí, ya leímos. Ya leímos recién. Gracias. Bueno, entonces,
Ahora vamos a ver esto. A ver, 1, 2, 3, 4. 4 versículos que tienen que ver con pecados no de muerte. Vamos a buscar eso. Isaías. Primero Isaías 6, 7. Isaías 6, 7. Noten, ahora vamos a ver los pecados no de muerte. Noten, Isaías 6, 7. Dice, y tocando con él sobre mi boca dijo. Bueno, vamos a leer el 6 también, porque texto sin su contexto es un pretexto. 6 y 7. Isaías dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo. Noten ahora. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu ¿qué? Tu pecado. Está hablando del pecado del profeta Isaías. No estamos hablando del pecado de un cualquiera. Estamos hablando del pecado de un verdadero profeta de Dios. ¿Quiere decir que un profeta de Dios puede pecar? Claro que sí. Por más santo que uno sea, por más que haya crecido mucho en santificación, nunca va a estar libre de caer. Nunca. Mientras estemos en este mundo contaminado, porque hasta el aire que respiramos está contaminado, ¿cuánto más la atmósfera espiritual? Aquí, en el versículo 7, se habla del pecado no de muerte. Un ejemplo, otro ejemplo. Jeremías 31, 34. Vamos a buscar. Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos. Noten, ellos, el pueblo, en plural ya ahí, y no me acordaré más de su pecado. Aquí también encontramos pecado, pero no de muerte. ¿Qué más tenemos? Santiago 5:15. Noten, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 15. 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y ahora bien, y si hubiere cometido pecados, en plural, quiere decir que más de uno, le será perdonado. ¿Por qué le será perdonado? Porque cometieron pecados no de muerte. Acá no se habla ni de la soberbia, ni del pecado contra el Espíritu Santo. Es pecado por yerro. Y finalmente tenemos también Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces, qué claro se está poniendo este tema. Y ahora se va a poner más claro aún, porque les voy a leer una cita que está en un libro que te recomiendo, mi estimado.
¿Saben cómo se llama este libro? Es una matutina muy antigua. Es súper, pero súper antigua. No sé si es de la década del 60 o de la década del 50, pero más o menos por ahí viene la cosa. Si no es del 50, es del 60. Por ahí tiene que ser. Se titula Nuestra elevada vocación, página 179. Ricura de ricuras, belleza de bellezas, riqueza de riquezas. Noten lo que dice esta cita, hermano. Dice, ser inducido a pecar inadvertidamente, ojo, ser inducido a pecar inadvertidamente sin intentar pecar, ojo con eso, porque ese es el pecado por yerro, ese es el pecado no de muerte. Noten, repito otra vez, ser inducido a pecar inadvertidamente, sin intentar pecar, sino pecar por falta de vigilancia y oración, sin discernir la tentación de Satanás, cayendo así en la trampa, es muy diferente que si uno planea el pecado y entra deliberadamente en la tentación y prepara una conducta de pecado. ¡Qué espectacular esta cita, hermano! Esta cita arroja una luz potentísima sobre esto y esto. ¡Qué tremendo, hermanos! Esta cita que acabamos de leer habla justamente de la diferencia que hay entre pecado por yerro o pecado no de muerte o pecado por soberbia, altanero. Es esa persona que está dispuesta a desafiar la autoridad de Dios, así como lo hizo el faraón. ¿Qué pasó con el Titanic? Pusieron un feroz letrero: ni Dios puede hundir este barco. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama desafiar la autoridad del Altísimo. ¿Cómo no se va a pagar caro un pecado así? ¿Qué pasó con el Challenger? El Challenger apenas despegó, explotó. Se fueron en el acto, se convirtieron en pedacitos insignificantes de polvo los tripulantes. ¿Por qué? Porque querían ir más allá del límite. Ahí está la cosa, mi estimado. Una cosa es pecar por falta de oración, una cosa es pecar por falta de vigilancia, pero otra cosa muy diferente es planificar el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Acá lo dice clarito. Ahora, vamos a ir un poco a un salmo, Salmo 19. Y vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar esta cita que recién leímos. Vamos a comparar con el Salmo 19. Salmo 19, 12. Noten, la cita que recién les leí de Nuestra elevada vocación, página 179, ojo con eso, Nuestra elevada vocación, página 179, vamos a poner acá
Estas son las abreviaturas. Nuestra elevada vocación, así se abrevia, página 179. Esta cita es clave. Nuestra elevada vocación 179 arroja una luz potentísima sobre Números 15 y Primera de Juan 5, 16 y 17. Pero ahora vamos a conectar esta página 179 de nuestra elevada vocación, vamos a comparar con el versículo 12 del Salmo 19. Salmo 19, versículo 12. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Noten qué interesante. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, hermano. Líbrame, ¿qué dice? Líbrame de los que me son, ¿qué? De los que me son ocultos. Ese líbrame de los que me son ocultos no es otra cosa que los pecados de muerte. Los pecados que yo muchas veces cometo, pero sin planificar, ya sea porque no oré lo suficiente o porque no estuve en vela, o sea, no estuve vigilando, como Jesús mismo lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí entra justamente la última parte del versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. Qué tremendo, pero al mismo tiempo qué clarito que está la cosa. Ahora, ¿cuál es una maravillosa promesa que Dios nos hace a todos? Ahora vamos a ver algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso. Esta cita la saqué de Mensaje para los Jóvenes, página 88. Y es preciosa. Es demasiado hermosa. Dice: cuando os levantéis por la mañana, sentid vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina. Qué linda pregunta, ¿eh? Cuando nos levantamos por la mañanita, 5:30, 6 de la mañana, depende del horario en que cada uno se levanta para prepararse para sus tareas. Sentid vuestra impotencia. Sentís que no tenés fuerza para hacerle frente a las luchas del día o a las tentaciones que el enemigo te puede colocar en el camino. ¿Tienes esa necesidad de pedir socorro al cielo? Ahora bien, en tal caso, los ángeles notan vuestras oraciones. Y ahora viene un detalle clave. Y los ángeles saben. Y si estas, ¿qué son estas? Las oraciones. Si estas no han salido de labios fingidos, ojo. ¿Por qué? Porque hay oraciones hipócritas. Hay oraciones falsas. Hay oraciones que no llegan ni hasta el techo. Hay oraciones que ni Satanás no cree. Ni Satanás no cree en esas oraciones. Porque sabe lo hipócrita o los hipócritas que son esos supuestos cristianos. Y ahora bien, y cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente, ahí está. Esa expresión, pecar inconscientemente, es lo mismo que esto.
No esto es lo mismo que pecado por hierro. Y cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente, vuestro ángel custodio estará a vuestro lado. ¡Qué maravilloso, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué promesa más hermosa que tenemos! ¿Quién va a estar ahí cerca de nosotros? No solamente el Espíritu Santo, que siempre está, sino también nuestro ángel custodio. El ángel custodio estará a vuestro lado. ¿Para qué? Para influir, inducir una conducta mejor, escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir en vuestras acciones. ¡Qué espectáculo, mis amados! Acá tenemos una promesa de oro. Acá tenemos una promesa que vale más que todo el oro del planeta. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Cómo no sentirnos felices? Si una cosa es planificar el pecado y ejecutarlo, y otra cosa muy diferente es caer porque no oré, porque ese día me levanté y salí como un caballo de mi casa a trabajar y no pasé ni siquiera 10 minutos en intimidad con Jesús. ¡Qué tremendo, mis amados! Por eso vale la pena que a la mañanita dediquemos tiempo para estar con Jesús, para orar, para cantar, para agradecerle por la noche de descanso y al mismo tiempo pedirle que nos dé la fuerza para hacer frente a cualquier tentación que el enemigo quiera colocar en nuestro camino. Ahora, otra pregunta. ¿Puede Dios conformarse solo con el perdón de los pecados? ¡Qué tremenda pregunta, hermano! Noten, manuscritos inéditos, tomo 2, página 24. Noten, hermano, ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Puede acaso el Señor conformarse solamente con el perdón? Vamos a leer. Noten lo que dice. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 24. Dice así. La fe en Cristo conlleva mucho más que el perdón del pecado. Tremenda declaración, hermano. Hay que desterrar nuestros pecados y llenar el vacío con el Espíritu Santo. Ahí está. ¡Qué linda promesa! Conlleva aceptar la luz divina y regocijarse en Dios. Quiere decir entonces que Dios no se conforma solamente con el perdón, sino también quiere que nos regocijemos en la luz. Pero el problema más grande que tenemos es que cuando uno le muestra la luz a una persona, inmediatamente dice, no, pero yo no puedo practicar eso porque empiezan a hilvanar excusas y excusas y excusas, todo tipo de excusas. ¿Por qué? Porque se rebelan contra la luz en lugar de regocijarse. Oh, mis amados, qué tremendo tema que hemos estudiado en esta noche.
Hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Un abrazo a todos los hermanos que nos siguen. Y les animamos, hermanos, para que podamos seguir batallando, seguir adelante a pesar de todos los pesares. Porque obstáculos y problemas siempre lo vamos a tener que enfrentar. Pero qué lindo es saber que una cosa es batallar solos y otra cosa muy, pero muy diferente es batallar, pero tomados de la mano de Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos encontramos muy pronto en el próximo programa, donde vamos a volver a encontrarnos y vamos a, como decía recién la cita que leímos, vamos a regocijarnos en la luz del cielo. Si hay otros que nos tildan de cualquier cosa, no importa, que digan lo que digan, nosotros seguiremos gozándonos y regocijándonos en la luz del cielo, en la luz de la palabra maravillosa de nuestro Dios.